Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo, bienvenidos también a los oyentes en formato podcast, ya sea a través de la plataforma iVoox o de la plataforma Spotify. Nos ha costado arrancar este año con un nuevo vídeo, ha sido un comienzo de año enero complicadete por diferentes circunstancias, muchas fiestas, enfermedades, bueno, diferentes razones, pero bueno, ya estamos aquí, primer vídeo, febrero. Mi propósito sería poder por lo menos colgar 2 vídeos al mes de las diferentes secciones. Vamos a intentar que sea ese propósito, pero a veces la agenda manda y es más complicado. Nada, hoy venimos con un vídeo de la sección de lecturas recomendadas, que como sabéis es una sección que empecé a realizar porque hay gente que me pregunta por lecturas recomendadas. Estoy viendo que en LinkedIn también cada vez hay más interacciones de este tipo. Recuerdo que Pau Gasol hace un tiempo también compartió, oye, qué lecturas me recomendaríais, etcétera, en la cual yo participé. Pero bueno, aquí está mi canal, aquí está mi sección y aquí recomiendo lecturas, así que nada, vamos a por ello. Y vengo con una lectura que en principio pues no me llama mucho la atención, os la enseño. Es esta lectura, Carlo Ancelotti, escrito con Chris Brady y Mick Ford, Liderazgo tranquilo, conquistar mentes, corazones y triunfos. Carlo Ancelotti es una figura que a mí me genera simpatía, siempre me ha caído muy bien, cada vez que lo he escuchado y le he visto me ha gustado, pero es un liderazgo, y soy un poco más de liderazgos un poco más pasionales, ¿no? No soy tan de liderazgos tan tranquilos, que también me gustan, pero bueno, no me terminaba de llamar. Me pasaba un poco como con Zinedine Zidane, además son gente que muy triunfadora, ¿no? En ese sentido, perdón, Carlo Ancelotti es el único entrenador que ha ganado las 5 grandes ligas, España, Francia, Italia, Inglaterra y Alemania, ha ganado Champions. Bueno, pero hay algo que no me atraía. Sin embargo, en cuanto empecé a leer, en la introducción que la escribió Chris Brady, ya me enganchó, pues porque al final hace una lectura de por qué escriben el libro, ¿no? Y por un lado, pues habla un poco de que estaban buscando un libro que atrajese a personas tanto relacionadas con la empresa como con el mundo del deporte y que les apasionara el liderazgo, ¿no? Y ahí me veo totalmente identificado, reflejado. Así que con esa definición ya pues me atrajo mucho el libro, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar este libro, os voy a dar unas pinceladas. Como siempre, intento no desgranar mucho el libro para que lo podáis leer, pero bueno, por lo menos que sí, con las pinceladas que os pueda transmitir, si os puede llamar la atención el poder leerlo, pues genial, ¿vale? Así que nada, vamos a por ello, entramos un poco. Ya sabéis que estos vídeos no suelen ser tan extensos como otros que pueda haber, así que vamos a por ello y os cuento un poco más del libro. Bueno, pues entrando ya a hablar del libro, como os decía, en esa primera introducción, Chris Brady nos habla un poco de cuál es la motivación del libro, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que os hablaba, ¿no? Pues atraer a público relacionado con el mundo de la empresa, con el mundo del deporte, o que le guste mucho el liderazgo, o que aspire a liderar equipos, ¿no? Y luego hablaba un poco de ¿por qué otro libro más de liderazgo, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado, ¿no? Hay miles de libros de liderazgo, siguen apareciendo y van a seguir apareciendo. Mi idea es que al final el liderazgo no tiene una clave como tal de si haces esto, aplicas esto, va a surgir esto, porque al final estamos tratando y trabajando y gestionando personas, y detrás de cada persona tenemos un mundo, tenemos una realidad, y al final no lo que aplicas en un sitio sirve para otro sitio. Puede haber ahí unas claves comunes seguramente que van a funcionar, pero al final los contextos, las situaciones, las realidades, pues nos llevan a que los tipos de liderazgos que hay son diferentes, ¿no? Y los propios tipos de liderazgo también son diferentes, ¿no? En esta introducción, Chris Brady habla de los diferentes tipos de liderazgo o las diferentes teorías de liderazgo que han surgido, ¿no? Desde las teorías del gran hombre, ¿no? Los grandes líderes, Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, bueno, pues todo este tipo de grandes liderazgos están surgidos de una determinada manera. Habla del liderazgo del carácter, que bueno, pues pueden ser liderazgos más naturales, nacidos de una determinada manera, liderazgos situacionales.
hoy en día un poco el liderazgo transformacional, ¿no? Que es un poco más un líder más al servicio de las personas. Bueno, hay diferentes tipos de teorías, ¿no? Parece que al final un poco la idea es que lo que hay que hacer es un poco aplicar ingredientes de cada liderazgo en diferentes momentos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues hablamos de un liderazgo un poco definido como liderazgo tranquilo, que es el liderazgo propio de Ancelotti y que de alguna manera integra cosas de cada teoría del liderazgo, ¿no? Y bueno, pues es un formato de liderazgo que integra diferentes formas de liderar y que al final pues tiene una definición como el liderazgo tranquilo de Carlo Ancelotti. Entonces, bueno, pues ellos hablan un poco de la motivación del libro, es pues que este tipo de liderazgo de Ancelotti es un poco diferente a lo que puede haber en otros contextos. El libro es muy interesante, tiene además aportaciones de jugadores de muy diferentes perfiles, desde Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, John Terry, capitán del Chelsea, habla Paolo Maldini, habla Galliani, que es directivo durante muchos años del Milan, hablan colaboradores de Ancelotti, bueno, y lo que hay en común es que todo el mundo habla muy bien de Carlo Ancelotti, ¿no? Y eso al final es un poco lo que se refleja en el libro, ¿no? Que desde ese liderazgo tranquilo, desde ese liderazgo preocupado por la persona, pues ha conseguido que todo el mundo que ha trabajado con él hable muy bien de él. Por terminar con esta parte, que luego haré una última parte en la cual hago un poco unas claves que yo recojo del libro, hablamos de un liderazgo de un Carlo Ancelotti, jugador de fútbol, que pasa de ser jugador de fútbol a ser entrenador. Ahí hablamos un poco de cómo se forman los liderazgos. Hablan un poco en el libro del dineral que se gasta todavía en las organizaciones en trabajar el liderazgo, y eso significa que seguimos trabajando en mejorar el liderazgo. Y habla un poco de que bueno, hay un profesor, Henry Mitzberg, profesor de Administración de Empresas, que comenta que el liderazgo o la formación del líder más adecuada es la que es un poco la formación teórica, académica, estudios tradicionales, por llamarlo de alguna manera, con un aprendizaje más empírico, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente en el mundo del deporte, y esto lo hemos hablado también en muchas ocasiones, aunque cada vez más los deportistas y los futbolistas en particular no se han formado en este tipo de estudios más tradicionales en universidades, trabajando un poco metodologías o herramientas para poder liderar, sino que han hecho un aprendizaje más empírico, ¿no? Y además el fútbol es como muy endogámico en ese sentido, ¿no? El que ha estado dentro de los vestuarios parece que tiene un plus sobre el que no ha estado, ¿no? Bueno, en esa parte tienen un plus respecto al aprendizaje empírico, pero tienen un hándicap respecto al aprendizaje más tradicional, ¿no? Que lo ideal es englobar las dos partes. En este caso, en el caso de Ancelotti, es una persona que pasa de ser jugador a ser entrenador y desde ahí hace un aprendizaje empírico para luego aplicar, ¿no? Lo que sí es verdad que hay en ese aprendizaje empírico, en este caso los futbolistas, cogiendo el ejemplo de los futbolistas, son personas que tienen un aprendizaje empírico, pero que luego empiezan a estudiar mucho de una manera no formal, de alguna manera, y empiezan a leer mucho, a aprender mucho, a hablar mucho, a ver muchas otras formas de cómo liderar, y empiezan a trabajar desde ahí. Estoy hablando un poco en general, ¿eh? Y este es un poco el caso de Ancelotti, ¿no? Que está muy abierto a aprender desde ese punto no formal, ¿no? Entonces, el aprendizaje que tiene Ancelotti es ese aprendizaje empírico que nos demuestra cómo a través de ese proceso de aprendizaje pues consigue crear un liderazgo propio suyo, de su propia identidad, que además es lo que también en el libro un poco se expone, ¿no? Que al final cada uno tiene que construir un poco su liderazgo, un liderazgo auténtico que desde ahí va a ser capaz de poder generar un liderazgo real y respetado, ¿no? Entonces, bueno, esa parte me parece muy interesante dentro de lo que es el libro. Hace poco,
creo que ayer o antes de ayer, veía una encuesta en Twitter de un psicólogo que preguntaba ¿quién se adaptaría mejor? ¿Un CEO a un club deportivo, o en este caso a un club de fútbol, o un entrenador a ser CEO en una empresa? Y la respuesta mayoritaria era un entrenador a ser CEO. Lo veía más complejo que un CEO fuese entrenador de un club. Y yo puedo estar de acuerdo en ese sentido. Y creo que los aprendizajes que nos transmiten los entrenadores en este sentido nos ayudan, nos van a ayudar mucho para el mundo de la empresa y de la otra parte también, pero creo que de ahí podemos aprender mucho. Bueno, y ahora ya paso un poco a hablar un poco de las 10 claves que yo resumo del libro. Me está saliendo un poco el vídeo un poco más largo de lo que pensaba, pero bueno, espero que os resulte de interés. Bueno, y terminamos ya el vídeo un poco, como os decía, con una serie de aprendizajes que yo comparto del libro, que para mí son importantes. El libro tiene muchísimos aprendizajes, está dividido en tres partes, más allá de la introducción, pero luego en tres partes. Hay una primera parte que habla un poco del arco del liderazgo, de su experiencia, de los procesos que ha vivido en cada club. La segunda parte habla de la profesión por dentro, en la cual habla de un montón de cosas, de la cultura, de la jerarquía, del talento, de la responsabilidad, de la gestión de datos, un montón de cosas. Y una tercera parte que habla de aprendiendo al aprendizaje a liderar, ¿no? Un poco desde la madurez. Ahí, como os he dicho, se van intercalando diferentes aportaciones, como os he dicho, de Paolo Maldini, de Nesta, de Ibrahimovic, de Cristiano Ronaldo, de Alex Ferguson, de John Terry. Bueno, ahí se van intercalando en cada episodio. Ya os digo, o sea, hay muchísimos aprendizajes de muchísimas cosas, de cómo gestionar a los jefes, que en este caso pues ha tenido jefes bastante importantes, desde Florentino Pérez a Roman Abramovich en el Chelsea, la cúpula del Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain. Bueno, ha tenido múltiples jefes donde ha tenido que lidiar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, habla de eso, habla de la gestión del talento, de las normas, de los conflictos, de los tipos de liderazgos que ha tenido, habla de muchas cosas, pero bueno, yo me quedaría con las claves que os voy a trasladar. La primera clave me parece algo que lo hemos oído muchas veces, pero pues no por repetirlo le resta importancia, y es que al final los líderes solo van a liderar si los seguidores creen en ellos. No hay líder sin liderados, es algo básico, ¿no? Que por mucho que tú tengas muchos títulos, que por mucho que tú seas alguien que ha cosechado muchos éxitos, cuando llegas a un sitio es posible que te den un tiempo de confianza, pero al final, si no creen en ti, no van a terminar de creer en ti, y ese liderazgo va a fallar, ¿no? Esa sería la primera clave que me parece fundamental, que la hemos oído muchas veces, pero que me parece que una persona como Carlo Ancelotti, con el éxito que tiene, con la gestión que ha tenido, pues me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. La segunda clave sería que cuanto menos confías en ti, más rígido es tu liderazgo. Ancelotti cuenta cómo él pasa de ser jugador a ser entrenador. En ese proceso, como hemos hablado, hay un aprendizaje empírico de lo que él ha vivido y lo intenta poner, y él se da cuenta cómo desde ese síndrome del impostor que también en un momento puede tener, sabiendo que le han contratado por lo que ha sido como jugador, no como entrenador, y que tiene que demostrar ahora esa parte, al final el tener esa pequeña desconfianza sobre si voy a ser capaz de hacer algo, lo que te hace es querer controlar todo, ¿no? Y lo que hace es un liderazgo muy rígido, y eso lo hemos visto, lo vemos mucho en las organizaciones, ¿no? La persona que tiene poca confianza en sí mismo, que desconfía de sí mismo, lo que hace es ser muy rígido, muy estricto, compartir muy poco, porque le da miedo que puedan ver otros lo que está haciendo, que pueda haber dudas sobre lo que está haciendo, o que su puesto no lo consideren tan fundamental como uno mismo lo considera, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la segunda clave. La tercera sería la importancia de cuidar las relaciones. Y esto en el ámbito del deporte, del fútbol en concreto, tiene mucha importancia, porque Ancelotti cuenta que muchas veces se ha hablado de que parece que no puedes ser una persona cercana a tus jugadores, que hay que mantener cierta distancia
para que no haya malas interpretaciones, ¿no? Y dice que todo lo contrario, ¿no? Al final, cuanto más cerca estés, más cuides las relaciones, más te preocupes por la persona, la gente va a estar más cercana a ti, va a creer más en ti, va a estar más alineada en el proyecto que estás construyendo, ¿no? Entonces, esa parte de la importancia de... Muchas veces hablamos, ¿no? No tenemos que ser amigos de nuestros compañeros. Bueno, cuanto más cercanos estemos, más conozcamos, más entendamos qué hay detrás de esa persona, más fácil va a ser la relación. Esa sería la tercera clave. La cuarta clave sería algo también muy básico, que hablamos mucho cuando hablamos de cohesión de equipos de alto rendimiento, que es que la confianza entre los miembros del equipo es la guinda, ¿no? La corona de las relaciones, ¿no? Si no hay confianza, no va a funcionar nada en un equipo, ¿no? Entonces hay que construir esa confianza desde el principio y generar esa confianza dentro de los integrantes del equipo para que se pueda generar esa cohesión de equipo. La quinta sería la gestión emocional. Se habla mucho del liderazgo tranquilo de Ancelotti y él lo que dice es que hay que enfadarse solo por cosas muy, muy concretas y muy importantes. Pues algo que va contra la cultura, algo que va contra los objetivos colectivos, que hay que mantener la calma en muchos momentos y enfadarse en momentos muy concretos para que eso se maximice, ¿no? Si tienes que trasladar un mensaje de enfado, entre comillas, que sea desde una maximización de ese momento y luego volver a la calma con tranquilidad, ¿no? Hay veces que hay que elevar el tono, pero primero ser conscientes de cuándo elevamos el tono y segundo que sea para cosas relevantemente importantes, porque si te estás enfadando muchas veces por cosas que van pasando en el día a día, pues es muy probable que al final esos enfados pues pierdan eficacia en el sentido de subir el tono y hacer ver a la gente que estamos en un momento importante. El sexto punto sería la importancia de la comunicación transparente, sobre todo porque cuando surgen conflictos o cuando hay problemas, si hemos sido transparentes en esa comunicación, el vestuario, las organizaciones van a ser mucho más fáciles, va a ser mucho más fácil de que entiendan qué es lo que estamos trasladando. Sin contar muchas intimidades, yo me acuerdo en una reunión con una persona de un sindicato que al final me trasladaba un poco que, joder, venís solo a contarnos las cosas cuando os va mal, ¿no? O cuando queréis cierta ayuda, ¿no? Creo que no era tan así, pero sí es verdad que cuando necesitamos ayuda probablemente nos abrimos más, ¿no? Y si tú eso lo has labrado de una manera continuada en el tiempo, es más fácil que cuando haya malos momentos y cuando haya dificultades podamos abrirnos y contar y que tengamos ayuda del colectivo, ¿no? Perdón. Esa sería la siguiente clave, ¿no? El tema de la comunicación transparente, ¿no? A partir de ahí, claves importantes, la importancia del crecimiento personal y el desarrollo profesional de las personas, es decir, ver un poco que al final tenemos que buscar el desarrollo de las personas y poner el foco en las personas para desarrollarles tanto personal como profesionalmente, ¿no? Y eso es algo súper importante tanto en los equipos como en las organizaciones, ¿no? Generar ese contexto de que crezcamos, hagamos crecer el talento, hagamos crecer a las personas, que vean que nos importan desde nuestro liderazgo su desarrollo, tanto personal como profesional, como decía, ¿no? Y esa clave me parece fundamental, ¿no? Unido un poco a esto, otra clave sería el estimular una cultura de aprendizaje en doble dirección, ¿no? Y ahí hablan Ancelotti mucho de la escucha, ¿no? De escuchar a tus colaboradores, de escuchar a tu equipo, de escuchar a las personas de la organización, de escuchar a los jugadores, qué es lo que está pasando. Si tú tienes una idea, preguntar qué es lo que opina. Él habla un poco del un caso que pone cuando decide ponerle a Sergio Ramos en el Real Madrid, de pasar de central, pasarle a medio centro, habla con él, ¿no? Y le dice, ¿cómo te ves tú aquí? ¿Cómo ves jugar de esta manera? Entonces, muchas veces hacemos cambios sin contar con la persona y preguntarle, escucharle o sin contar con nuestro equipo. Entonces, escuchar, preguntar y aprender de eso parece algo muy fundamental, ¿no? La siguiente clave sería un poco relacionado con
una cosa que estamos ahora, hoy en día lo tenemos muy presente, que es la inteligencia artificial, lo que nos dan los datos. Ahora se está hablando mucho del chat de inteligencia artificial. Ancelotti dice, yo estoy abierto a recoger todo lo que pueda haber de novedades, ¿no? Todas las aperturas que pueda haber, todos los datos que pueda haber, pero recuerda una cosa, tu herramienta más importante son tus ojos y tu cerebro. Está muy bien que recojamos datos, está muy bien que tengamos datos, está muy bien que utilicemos todas las nuevas tecnologías, pero no dejes en manos de todos esos datos tus decisiones, porque hay una parte más importante que son tus ojos y tu cerebro. Y la última clave que diría, que me parece importante, además muy relacionado a un liderazgo tranquilo, es que la paciencia está muy bien, ser paciente a la hora de tomar decisiones está muy bien, ser tranquilo a la hora de tomar decisiones está muy bien, pero con cuidado, porque a veces esa tranquilidad, esa paciencia se puede convertir en exceso y esa toma de decisiones se puede alargar en exceso. Y a veces nos pasa eso, y esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? El análisis por el análisis nos lleva a la parálisis, ¿no? Bueno, la paciencia está muy bien, el liderazgo tranquilo está muy bien, pero las tomas de decisiones hay que tomarlas en el mejor tiempo posible. Bueno, estas 10 claves serían un poco las que yo recojo del libro, que me parecen súper interesantes, algunas muy conocidas, como hemos dicho, pero otras me parece, desde un liderazgo como el de Ancelotti, en los equipos que ha estado, pues me parece súper interesante. Por cerrar el vídeo y por cerrar un poco este capítulo, como sabéis, bueno, pues aquí ahora hemos hablado del liderazgo de empresa y deporte, simplemente comentaros que es una de las áreas que yo trabajo, tanto en formaciones como en píldoras de conferencia. Llevo un tiempo, desde el año pasado, colaborando con un centro que se llama Irisarri Business Land, donde es un entorno idílico en la zona de Navarra, que se puede pernoctar y bueno, pues ofrecen diferentes opciones de píldoras formativas y en esas pues trabajamos mucho en mi parte, en lo que yo colaboro, que tengo 3 píldoras de 2 horas y media, pues trabajamos mucho esta parte de cómo llevar los liderazgos del mundo de la empresa al mundo del deporte, los equipos de alto rendimiento del mundo deportivo, qué podemos aprender de ellos. Así que si alguien estuviera interesado, que sepáis que ahí me podéis localizar. Más allá de mi parte personal, pues ahí estoy colaborando también, que puede ser un paquete un poco más completo, en un entorno idílico, poder hacer una pequeña píldora formativa de este tipo. Y nada, si os animáis, os dejaré en el enlace los datos de Irisarri con el enlace a lo que yo hago y bueno, pues estáis invitadísimos. Y nada, lo que os decía, al final me ha salido muy largo el vídeo, más largo de lo que quería, pero bueno, yo la verdad es que me divierto haciéndolo, me gusta, me viene bien también porque así también refresco un poco el aprendizaje que me he llevado, así que si os sirve, encantado, si os sirve compartir, suscribiros, como os digo, poco a poco ahí vamos creciendo, somos poquitos todavía comparado con otras plataformas, somos poquitos en suscriptores, pero como os decía, el objetivo principal es compartir aprendizajes y si os gusta, pues fenomenal. Seguimos, esperamos que pronto tengamos otro vídeo y lo que os decía, ese compromiso de poder por lo menos 2 vídeos al mes, a ver si lo podemos cumplir. Y nada, cualquier cosa, ya sabéis, me podéis dejar comentarios, podéis compartirlo, me podéis encontrar en las redes, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, en todos los sitios estoy, así que nada. Que vaya muy bien, seguimos en el camino, vamos a por ello, cuidaros, un abrazo.